esta tercera ya sesión académica, nuestra tercera sesión ordinaria ya el mes de marzo, del Colegio de Pediatría del Estado de México, el colegio perteneciente a la Confederación Nacional de Pediatría, a la Federación Pediátrica del Centro y a la Academia Mexiquense de Medicina. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Aranza Donis, con esta sesión con el nombre de Actualidades y Controversias de la Vacunación en México. Y bueno, pues el doctor Carlos Aranza tiene un amplio currículum. El doctor es médico cirujano egresado de la UNAM y también especialista en pediatría, egresado también de la UNAM, con subespecialidad en neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y el doctor también tiene maestría en alta dirección en el Centro de Posgrado del Estado de México, así como también doctorado en alta dirección también en el Centro de Posgrado del Estado de México. Y tiene una amplia experiencia laboral. El doctor fue director del Hospital General de Ecatepec Las Américas, director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, director general adjunto del Seguro Médico Nueva Generación, ahora Seguro Médico Siglo XXI, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, jefe de la Oficina Ejecutiva de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Salud del Estado de México, fue secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Michoacán y últimamente coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por esta sesión y le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Archundia, presidenta de nuestro colegio. Es también para mí un placer saludar a todos los asistentes que he estado viendo a través del registro del chat. Y la verdad, sinceramente, pues regresar a la academia ha sido un placer y gracias por esta oportunidad, doctora Betty. Y también igualmente agradecer a todos, sería llevarme todo el tiempo de agradecimientos y tenemos que empezar porque finalmente también es tarde y hay que también terminar este tema. Entonces, bueno, platicarles a ustedes que en la oportunidad que la vida me ha dado de poder estar al frente de los servicios de salud, en lo que se refiere a esta pandemia de COVID-19, tuvimos la oportunidad de estar vislumbrando desde un principio cómo iba a llegar este virus a México y lo veíamos como de una forma muy lejana y veíamos las noticias de lo que estaba pasando en China y pues como eso está muy lejos, decíamos, ¿quién sabe cuándo vaya a llegar a México? Hoy que ha pasado ya un poquito más de un año de que se detectó el primer caso en México y la primera defunción, realmente ha sido una gran pesadilla que no quisiera, que yo creo que nadie de ustedes quisiéramos volver a repetir, que ha cobrado muchísimas vidas y particularmente en el mundo, en nuestro país México y particularmente en nuestro Estado de México. Hoy día más de los que aquí estamos sentados viendo esta plática, hemos tenido un amigo, hemos tenido algún familiar, hemos tenido algún compañero de la carrera, de la profesión, de nuestro propio trabajo, que se ha quedado en el camino. Y esto es muy triste porque a final de cuentas, algo que empezó como una amenaza muy lejana, finalmente el destino nos alcanzó. La finalidad de esta plática no es de ninguna forma actualizar datos porque esto está cambiando todos los días. Dentro de los temas que más publicaciones se tienen a nivel mundial, así como surgió el virus del VIH y posteriormente la pandemia de la influenza, esta pandemia ha rebasado por mucho todos los artículos, todas las publicaciones, todas las investigaciones de todo tipo que se han hecho al respecto del tema. Lo que hoy se esté diciendo en este foro, seguramente mañana aparecerá uno o más artículos que lo desmientan. Y en ese sentido, bueno, pues yo pido el respeto a todos los infectólogos que veo que están aquí conectados, que yo no soy infectólogo, pero la vida me ha colocado en sitios en donde he tenido que trabajar para el tema de vacunas, de lo cual aprendí mucho, que he tenido la oportunidad de estar en los servicios de salud de un estado muy grande como es Michoacán, de este estado tan grande que el más grande de la República como es el Estado de México, y que eso me ha permitido establecer muchos foros de expresión, mucho aprendizaje con mucha gente que en este momento pues está al frente de esta pandemia.
Por lo mismo, entonces pido ese respeto, porque yo no soy infectólogo, pero todo lo que se diga acá, pues ha sido la investigación que con mucho ahínco, una vez que me hizo la invitación la doctora Betty Archundia, pues tuvimos la oportunidad de poderlo platicar. Entonces, si me puede pasar, por favor, licenciado, la primera diapositiva, para ya empezar. Cuando se detectó el primer caso, nosotros organizamos en el Estado de México precisamente la oportunidad de poder establecer líneas de acción. Estas líneas de acción era establecer una forma práctica de poder hacer comités que pudieran darnos la pauta de qué es lo que se estaba manejando a nivel nacional, qué es lo que se estaba manejando a nivel del Estado, qué es lo que se estaba manejando a nivel de todo el sector salud de todo el Estado, y se hicieron varios comités. Estos comités permitieron ir conociendo la estrategia nacional, permitieron conocer lo que nuestro estado, el más poblado de la República Mexicana, estaba teniendo en materia de precisamente organizarnos. Y bueno, gracias a Dios, este estado, que es el más poblado, no tuvo en ningún momento, y aún en las crisis de la primera y de la segunda oleada, alguna situación de colapso de los servicios de salud. Esto sin duda se debe a ese gran equipo que somos todos los médicos, todas las enfermeras, precisamente de nuestro gran estado de México. Las líneas de acción que se establecieron permitieron establecer, con la experiencia de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, de lo que estaba sucediendo en los institutos nacionales de salud, de lo que estaba sucediendo en todo el sector, tanto del seguro social como de todo el sector salud, tanto público como privado en nuestro estado, el poder haber contenido la enfermedad de una manera que la verdad, sinceramente, y sin falsa modestia, fue ejemplar, y que por eso me permito con esa calidad moral el estar ahora aquí delante de todos ustedes. El tema de COVID, entonces, bueno, pues es muy grande, por lo que yo me permití solamente limitarlo por el tiempo que nos destina nuestra sesión de colegio todos los últimos jueves de cada mes, el de hablar sobre estas actualidades y controversias de la vacunación en México, que sin duda nada más para hablar de lo que es la vacunación, no nos vamos a meter con cómo se hacía el diagnóstico, las pruebas de laboratorio por PCR, las que se hicieron por determinación de antígenos. No se diga los tratamientos preventivos que trataron de impedir que los pacientes que los pacientes infectados llegaran gravemente a los hospitales, y que hoy tenemos grandes investigaciones que seguramente están revolucionando el panorama, como es la ivermectina, como es la nitazoxamida, y ya hago aquí mención de nuestro querido doctor Meneses, que se quedó en el camino y que gracias a su investigación estamos prestos a que los artículos que se vayan a publicar en respecto a la utilización de la nitazoxamida, fue gracias a ese gran ejemplo, y que Dios lo tenga en su gloria. Hacemos una remembranza del doctor, recordándolo en estos momentos en esta plática. Si me pasa la siguiente. Sin duda alguna que la vacunación en términos generales ha sido el mejor pasaporte de la salud que ha sucedido a nivel mundial. La vacuna hoy día es el mejor garante de un seguro de vida en el que se tiene la oportunidad de poder prevenir una enfermedad. Las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles solamente podrían reaparecer si no fuera la existencia de las vacunas. Y por eso, desde los albores de las primeras vacunas, hoy ya no vemos poliomielitis, pero gracias a los reforzamientos que se están dando, la viruela fue erradicada del mundo precisamente por una vacunación que en su tiempo causó muchas muertes. Y así nos podemos ir hacia los tiempos más recientes, que fue precisamente la vacunación de esa pandemia que tuvimos en el 2009 de la influenza. Hoy día ya convivimos con la influenza, sabemos que los serotipos cambian en forma anual por las mutaciones distintas que se tienen, y hay hoy día una vacuna que ya la gente se la aplica, y que curiosamente, les doy el dato, en el Estado de México y en el país, el número de casos por influenza, tanto de morbilidad como de defunciones, fue mínimo, porque hoy fue rebasado precisamente por el virus del coronavirus. Entonces, sin las vacunas, pues bueno, es obviamente llevar una enfermedad nuevamente a repuntes, en donde aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad. Esta vacuna ha sido motivo de muchas controversias, de muchos comentarios, y la primera pregunta que la mayor parte de la gente se hace: ¿la vacuna es segura? Por supuesto que todas las vacunas, cuando ingresan a estos protocolos de investigación,
se hacen a través de estudios de investigación que van desde la fase 1 hasta la fase 4. Fase 1 con experimentación a veces en modelo animal y posteriormente ya cuando pasan a seres humanos. Quiero comentarles que todas estas vacunas que se ha trabajado de manera muy rápida en todos los países que se han dedicado a desarrollar esta vacuna, pues lo han hecho siguiendo precisamente todos los cánones nacionales e internacionales para poder cumplir con la normativa existente y que son de carácter internacional. Por eso, hoy día que hay muchos mitos y realidades en que la vacuna tiene un chip y que con la vacuna nos van a poder controlar, por favor, a nivel científico nosotros tenemos que establecer que estas líneas que obviamente confunden a la población permitan que la población no las tenga como una información veraz y que permitan que entre más gente se vacune, mayormente podremos llegar en el tiempo deseado a la famosa inmunidad por rebaño. La que sigue, por favor. Otra de las preguntas que la gente se hace es, bueno, ¿y la vacuna entonces cuando llegó a México? La gran novedad, se empezó por el personal de salud, posteriormente por los adultos mayores y así vamos a ver en el transcurso de la plática cómo van a ser los siguientes grupos etarios que están programados a nivel nacional para seguir siendo vacunados. Las medidas de prevención contra COVID que se han establecido como medidas estándar las hemos llevado a cabo en la primera etapa de la pandemia, como es el lavado de manos, la utilización adecuada de cubrebocas, por supuesto la sana distancia, y que esto con la vacuna pues es un agregado solamente que la vacuna permitirá disminuir los factores de riesgo que antes de la misma pues la mortalidad estuvo muy alta. Hoy que se avecina una tercera oleada pronosticada por los países que nos han antecedido en la enfermedad, como son los países asiáticos y europeos, se habla de que por las mutaciones posiblemente venga con una mayor fuerza que la que se vio en la segunda. Entonces, ¿qué significa con este comentario? Que tenemos que acostumbrarnos, como lo hicimos con la influenza, a convivir con este virus y a seguir conservando las medidas de prevención estándar independientemente de que nos hayamos puesto una vacuna y que en aquellas que son de 2 dosis nos hayamos puesto la segunda dosis. ¿Cuál es el esquema que el gobierno federal estableció para poder vacunar? Primeramente al personal de salud, porque es el de primera línea que tenía contacto con pacientes COVID. Del personal de salud sabemos que ha habido mucha controversia porque existe hoy día personal de salud y no se diga del sector privado que ha sido pues en compás de espera pues todavía pendiente de ser vacunado y muchas sociedades como las que están aquí presentes, particularmente en nuestro colegio de pediatría, ha sido constantemente motivo de cuestionamiento cuándo va a tocar. La etapa 1 fue de diciembre a febrero del 2021 y en donde se trabajó con todo el personal de primera línea, es decir, todo el personal que realmente tuviera contacto en los hospitales COVID, que así fueron designados por el señor gobernador, por lo menos en el Estado de México, pero que también se siguió el mismo modelo nacional de toda la República Mexicana. La que sigue, la etapa 2, que constituye lo que estamos viviendo hoy día, que es la vacunación a todo el adulto mayor de más de 60 años y más. Esta etapa 2 está por concluir porque empezó en febrero y está por concluir aquí en el mes de abril. Nuestro Estado de México, que tiene 125 municipios, en realidad pues apenas vamos en un 50%, empezando por el municipio más poblado de la República Mexicana y de América Latina, que es Ecatepec, en donde se le llevó a cabo varias semanas para vacunar. Empezaremos aquí en el Valle de Toluca. En Metepec ya se trabajó en Toluca, se va a empezar mañana por Metepec, después con Sinacantepec y así sucesivamente. La etapa número 3, que vendrá para el mes de abril y mayo del 2021, que incluye a las personas de 50 a 59 años. La siguiente, que es la etapa 4, que será para todas las personas entre 40 y 49 años, que va de mayo a junio del 2021. La etapa número 5, que sería en junio del 2021 a marzo del 2022, donde será el resto de la población. La experiencia, la que sigue, la experiencia que se ha recabado con este problema de la vacunación, poco a poco ha sido un poco más fácil porque hay actores que ya vamos a hablar más al rato, que se integraron en esta campaña de vacunación, que son los servidores de la nación, que pertenecen a una secretaría distinta, que es la Secretaría del Bienestar, y que de alguna forma vino a complicar un poco lo que ya complejo era para el propio sector salud. Hoy día la curva de aprendizaje
ha mejorado que los procesos de vacunación en estas etapas últimas de los adultos mayores de 60 haya permitido que haya menos quejas, que haya permitido que haya mayor flujo, que haya permitido que haya mayor experiencia y con ello pues estemos en la mejor optimización en el mejor pensamiento optimista de que las vacunaciones en los siguientes grupos etarios será menos difícil. Sin embargo, otra pregunta que se debe de hacer y que se debe de reforzar y qué bueno que se hace en estos foros académicos es, ¿debo de seguir utilizando el cubrebocas después de recibir la vacuna? La respuesta es categóricamente sí, porque la vacuna solamente lo que va a hacer es proteger, junto con todas las medidas de prevención estándar, el que no nos dé. Pero bajo ningún concepto, en ninguna vacuna, la enfermedad tiene una protección, una inmunidad al 100%. Sabemos que la vacuna va a evitar las formas graves en cualquiera de las enfermedades prevenibles por vacunación y esta no es la excepción. De tal manera que es un concepto que debemos de seguir conservando, sobre todo porque hoy día se habla de muchas mutaciones que los virus han surgido, sobre todo este virus tan particular, y que estas mutaciones virales, pues como la cepa brasileña, amenazan con ser una cepa muy agresiva de más alta contagiosidad y, por supuesto, con las consecuencias de mortalidad tal vez más elevada. La que sigue, por favor. En este cuadro yo les presento lo que en México se ha establecido como un estatus regulatorio de las vacunas que entraron a México. Y de manera muy rápida hablaré de la vacuna Pfizer BioNTech, que es una vacuna que sabemos es norteamericana con asociación con Alemania. Esas son sus siglas. La plataforma de diseño es muy importante porque no todas las vacunas están hechas con el principio básico. Esta es de un ARN mensajero y son 2 dosis. Y en México solamente se hizo por forma extraordinaria y de emergencia estudio de ensayo clínico en donde la COFEPRIS autorizó su aplicación. La de AstraZeneca, que está hecha precisamente con la Universidad de Oxford en Inglaterra, es a base de un adenovirus, distinta a la de anterior, que es de un RNA mensajero. Son 2 dosis y también igualmente en México un fase 3, que no ha habido una fase 4, como vamos a ver. La Sputnik, obviamente la que es de la República de Rusia, que es de un vector viral no replicante, que es otra variante de poder fabricar vacunas, que es en 2 dosis y que también se encuentra en una fase 3 de autorización por emergencia. La AD5, que es la de CanSino, que es de origen chino, que también igual que la rusa es de un vector viral no replicante. Aquí la diferencia es que es una sola dosis y que también igualmente se encuentra autorizada por la COFEPRIS por un estudio fase 3. La de Sinovac, que también es de un virus inactivado, que son 2 dosis y que se encuentra en fase 3. La de Janssen, americana, de Johnson Johnson, y que es un adenovirus, al igual que lo es la de AstraZeneca, que es, a diferencia de la anterior, una sola dosis y que también se encuentra en fase 3. La de CureVac, que es de un ARN mensajero parecida a la de Pfizer, que es también igualmente 2 dosis y en estudio fase 3. Y la Novavax, ¿verdad? Que es de una subunidad proteica distinta a las demás. Y con un resumen de todas estas, yo quería comentar al final que por esa simple razón de que son de una plataforma de diseño distintas todas ellas, algunas repetitivas no son compatibles y por lo tanto no son intercambiables. Esto es fundamental, que no lo sigamos llevando como algo que es vital. ¿Por qué? Porque no hay estudios en donde hoy tenemos un problema con la vacuna de AstraZeneca, que no ha habido producción mundial, que la gente que en el norte de nuestro estado, como es Atlacomulco, Iztlahuaca, Jilotepec, se puso la primera dosis de AstraZeneca. No se le ha podido poner la segunda porque no ha llegado a México, pero no se puede poner la que hay ahorita, que es la de Pfizer, porque no son intercambiables. Esto como una explicación entre muchas otras. La que sigue, por favor. Para poder desarrollar las políticas que en relación a vacunación se tuvieron de manera muy rápida, voy a decirles que todas las políticas se basaron fundamentalmente en manuales de organización y de estrategias de políticas, como es este documento que aparece obviamente en todo lo que es nuestra página de la Secretaría de Salud, Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS, que yo me voy a permitir en las próximas diapositivas hacer un pequeño resumen. Este es el documento rector y que está al acceso de toda la gente que así lo quiera consultar. El siguiente documento es la información para el personal de salud que se vacunara contra COVID-19, en donde vienen todos los diseños
de capacitación a los diferentes grupos de los diferentes sectores, que era fundamental que supieran cómo se descongela la vacuna. Unas son, ya sabemos, de una refrigeración, de ultra refrigeración, que es -70, como es la de Pfizer, otras no, se requieren más que de refrigeración de -2 a +8, y que tenemos de esto entonces un agente que se tiene que capacitar para saber cómo se saca, cuánto dura una vez que se saca de la congelación o de la ultracongelación, cuánto tiempo dura una vez que se ha reconstituido, y de esta manera poder garantizar la calidad que a nuestros pacientes les vamos a aplicar. Otro documento es el que sigue, que es entonces el de la guía técnica para la aplicación de la vacuna, y que se maneja de manera separada por cada uno de los productos que ya señalamos con anterioridad. Este documento habla finalmente para los trabajadores de la educación, que si bien es cierto ha sido un tema controversial porque la misma Cámara de Senadores está pugnando porque no quieren que se terminen de vacunar primero todo el personal de salud como inicialmente se dijo, y que ahorita se está tratando de avanzar con la parte del sector educativo, que yo no tengo nada en contra de ellos, pero hay pues muchas controversias al respecto. Aquí está el documento que explica las razones y las causas por las cuales se puede determinar una orientación para todos los estados. El siguiente documento, que también se basa, es en este operativo Correcaminos, en donde la Secretaría de Bienestar del nivel federal, siguiendo la estrategia de logística para la parte de vacunación de los adultos mayores, seguramente que seguirá con los diferentes grupos etarios, establece una forma coordinada con la Secretaría de Salud, que al principio no fue sencilla, para poder vacunar de manera ordenada y con una logística que varía dependiendo pues la demografía de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios, una forma ordenada de cómo se registra un paciente en una plataforma, cómo acude a vacunarse con un horario para evitar aglomeraciones, y qué hacer cuando el paciente pues se acaba de cambiar de domicilio, no tiene una INE que le represente el turno y la forma en la que tiene que ser vacunado, y evitar de esta manera los rechazos. Todo esto porque está escrito, pero a veces no los leemos, y entonces pues la realidad que me pueden decir ustedes al final de la plática es muy distinta a la que usted plantea, a la que vivimos todos los días, porque un amigo, porque un familiar, porque alguien conocido dijo que fue distinto, pero hay muchas experiencias, unas satisfactorias y otras decepcionantes. Pero aquí está la parte documental que estableció que esta estrategia tuviera los menos errores posibles. Posteriormente también hay documentos, pero ya más particulares por vacunación. La que sigue, por favor, en donde viene la guía técnica para la aplicación de la vacuna, específicamente por las características de ultracongelación que ofrece la vacuna Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2. La que sigue, por ejemplo, es específicamente para la instalación de unidades vacunadoras. ¿Cuál iba a ser la función del servidor de la nación? ¿Cuál iba a ser la función del médico o de la enfermera que iba a estar aplicando la vacuna? En este manual se establece cómo son las células de vacunación, y evitar que la gente se confundiera, evitar que la gente se vacunara y se fuera, sino que estuviera 30 minutos en vigilancia por reacciones inmediatas que están descritas por el fabricante del biológico, independientemente cuál sea, y que iban a evitar las complicaciones futuras y los famosos eventos serios adversos que en cualquier tipo de vacuna se deben de esperar. La que sigue, por favor. Finalmente, entonces, en el resumen, pues los objetivos de la política nacional, como un objetivo general, era disminuir la carga de enfermedad y, por supuesto, en forma consecuente, el número de defunciones ocasionadas por este virus. El objetivo específico es tratar de inmunizar a más del 70% de la población, o que podría ser de otra forma dicha, 2/3 de la población del México, para poder lograr una inmunidad ya mencionada con anterioridad, que es la famosa inmunidad en rebaño. Y que, por supuesto, el 100% del personal de salud estuviera vacunado, porque si no, ¿quién va a curar a los pacientes? Y que el 95% de la población a partir de los 16 años cumplidos pudiera al final del camino estar vacunada. Hoy día sabemos que no hay estudios clínicos que permitan que menores de esta edad pudieran ser vacunados, por lo que entonces están en algunos ensayos clínicos precisamente en desarrollo para la vacunación de niños, pero por el momento no hay recomendación de ninguna de las vacunas autorizadas en México. La que sigue. ¿Cuáles son los ejes de priorización de la vacunación en México? Estos 4.
la edad de las personas. ¿Por qué? Porque se vio a través de esos documentos que ya presenté con anterioridad, que pueden ustedes consultar con más detalle, que precisamente la mortalidad en los grupos de edad, que fueron los adultos mayores de más de 60, es donde más se cobraron vidas. Por eso esta edad fue muy importante considerarla. El segundo punto, y lo vamos a ver en gráficas más adelante, son las comorbilidades. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, por considerar 3 de las más importantes, pero que son alrededor de 10. Los grupos de atención prioritaria, que son muchas personas con discapacidad, personas con VIH, etcétera, y que forman parte de grupos de riesgo, y el comportamiento mismo de la epidemia, que aquí hago mención de nuestro expresidente de la Academia Mexiquense de Medicina, el doctor Víctor Torres Mesa, que con su amplia experiencia, y no, por supuesto, también la del doctor Durán, el epidemiólogo del Instituto de Salud del Estado de México, todos los días llevan y registran el comportamiento de la pandemia en nuestro estado y que nos ha permitido, en un momento dado, cuando tuve la oportunidad de pertenecer a la misma, el tomar decisiones que permitieran controlar la enfermedad y no tener un colapso de los servicios de salud. La que sigue. Perdón por lo cargado, pero aquí lo único que hay es de que hay un grupo, ¿verdad?, de trabajo que se encarga de la vigilancia y de las recomendaciones nacionales de las personas que están enfermándose por COVID y que están falleciendo, para que se pudiera considerar junto con las comorbilidades la importancia de tener unas guías de que fueran primero unas personas y después otras, las que siguen. Este grupo también obviamente atiende a todos los grupos etarios y por lo mismo a los que viven con discapacidad, a la niñez, pues que tienen que esperarse hasta que hayan estudios que lo puedan permitir. Tenemos ahí a los pacientes con cáncer y también igualmente a pacientes vulnerables que hoy día están pendientes de estar recibiendo la instrucción de su vacunación. La que sigue, por favor. ¿Qué vacunas hay disponibles en México? Ya me había adelantado yo hace rato. Pues miren, aquí está un resumen. Hay más de 200 desarrollos de vacunas en el mundo, pero de los cuales en México solamente se han determinado 13 que han llegado a los ensayos clínicos de la fase 3. Entre las vacunas candidatas, pues están estas plataformas que mencioné hace rato, que vamos a ver algunas que la Food and Drug Administration ha autorizado y otras más que sirvieron para que en nuestro país la COFEPRIS las pudiera considerar y que son de diferentes estirpe de origen. La que sigue, por favor. Esta es la plataforma. Hay plataformas convencionales donde hay virus inactivados, donde hay virus atenuados, subunidades de proteínas y partículas tipo virus. Plataformas novedosas, pues esas las que son del famoso DNA o del RNA mensajero. Lo que tenemos algunas vacunas que ya presentamos, que son las de vectores virales replicantes, vectores virales no replicantes y de las células presentadoras de antígeno. La que sigue, por favor. El medir y el ver cómo está el comportamiento en México determina precisamente cuáles fueron las causas por las cuales se determinaron los grupos de edad como primer orden. Y aquí estamos con hombres y mujeres, pues el comportamiento de lo que sucedió entre los 65 y 64 años y que por eso justamente los grupos de edad entre 80 y más y después en esta edad son los principales grupos. Importante hacer mención que ni mujeres embarazadas ni menores de 16 años están considerados en el Programa Nacional de Vacunación por la falta de estudios clínicos que permitan brindar una vacuna con seguridad pues por estos grupos de edad. La que sigue. Con base a los resultados del análisis de estos grupos prioritarios, por supuesto, aquí las personas mayores de 80 se estiman por población a nivel nacional, pues son más de 2 millones, a los de 70 a 79, 4 millones, un poquito más, y a las de más de 60 a 69, 8 millones. De ahí que cuando el tema se habló de que los adultos mayores eran los que se iban a vacunar primero, estos son los datos y estas son las casuísticas y las cifras de mortalidad que permitieron que en este programa nacional, aunque fue muy controversial al principio, se decidiera por vacunar lo que hoy ya van un poco más del 50% de este grupo de edad que se está vacunando en todo el país. La que sigue. Personas con comorbilidad, ya lo había yo comentado, obesidad, diabetes e hipertensión, por mencionar las 3 más importantes que tenemos en nuestro Estado de México, pero que se asemeja mucho de las estadísticas que tienen el resto de los 31 estados de la República, sin dejar de mencionar al EPOC, al asma, a los pacientes con VIH, a las enfermedades cerebrovasculares, al cáncer en todas sus etapas y tratamientos y a todos los padecimientos que tengan de alguna forma que ver con tratamientos de inmunosupresión.
La que sigue, por favor. Aquí vemos por grupos, perdón, por sexo, la población de más de 60, los de 50 a 59, 40 a 49, y podemos darnos cuenta que el reto más importante vendrá en la última etapa, en donde precisamente de los 16 a los 36 años, vean ustedes, si ahorita nos estamos haciendo bolas, pues esto nos va a servir como ejemplo y curva de aprendizaje para que cuando lleguemos a este grupo de edades, pues los problemas y la curva de aprendizaje nos permitan tener menos dificultades. La que sigue. Aquí este gráfico está en relación a las personas vacunadas y que se maneja precisamente como una estrategia que ocurrió en Inglaterra y que permitió, por supuesto, tomar decisiones de cómo serían los grupos de edad que se tenían que vacunar y que México no fue la excepción para tomarlo como modelo. La que sigue, por favor. El primer grupo, lo que se refiere al grupo de los trabajadores de salud, pues bueno, lo representa el grupo más numeroso en cualquier institución, que son las enfermeras, pero no por ello, por supuesto, dejaba de ser todo el personal que también tiene que ver con la salud, como son los que se mencionan a continuación. Inhaloterapeutas, estudiantes de medicina, personal de laboratorio, camilleros, personal de limpieza, etcétera. La que sigue. Estas son las etapas de la estrategia de la vacunación que en forma muy resumida ya habíamos comentado. En la primera etapa, personal de salud. En la segunda etapa, el adulto mayor de más de 60. En la tercera etapa, 12.17 millones que representan los gentes de 50 a 59. La etapa 4, que va de 16 millones para los de 40 y 49. Y la última etapa, que son 49.2 millones de población que representan desde los 39 a los 16 años. La que sigue, por favor. ¿Qué líneas estratégicas no deben de olvidarse porque representan menor número de confusión, menor número de creación de mitos y realidades, menor número de fake news que lo único que hacen es confundir a la gente? Líneas estratégicas de comunicación. De ahí que entonces, en la experiencia que en México se ha tenido, sí, la que sigue, por favor, estas son las 3 líneas que se presentan, que es una desensibilización, en donde se habla primero de la vacuna, que no tiene chips, que no nos van a controlar y que hoy por hoy, como todas las vacunas que han existido desde su creación, es una forma de disminuir las formas graves de la enfermedad y de disminuir, por lo tanto, la mortalidad. Llamar la atención a todos los grupos, sobre todo prioritarios que ya se mencionaron, y el reforzamiento que debe de ser que no son intercambiables, que la mayoría son de 2 dosis y que se tienen periodos de tiempo mediante el cual el fabricante establece cuál es el tiempo máximo para que la vacuna se pueda aplicar, como lo está pasando ahorita con AstraZeneca, donde era de 21 a 42 días y ahora 60, y ahora está por publicarse aparentemente una recomendación que puede ser hasta los 90 días. Pero hasta no tener el papel por parte del fabricante, todo esto se tiene que informar la gente a través de estos ejes de reforzamiento de la información. La que sigue. Ya se había comentado los 4 ejes de la vacunación en México, por lo tanto, entonces son la edad de las personas, las comorbilidades, los grupos de atención prioritaria y el comportamiento de la pandemia, que eso pues aparece en los boletines epidemiológicos y que particularmente en nuestro estado, con las 2 autoridades que ya mencioné, que es nuestro titular, el doctor Durán, en la Secretaría de Salud, y el doctor Víctor Torres Mesa, ampliamente conocido por todos los colegiados. La que sigue, por favor. Las vacunas disponibles en México, ya lo habíamos comentado, son más de 200, pero solamente 13 son las que están en fase 3 en México, y de las cuales en los cuadros que ya mencioné son las que están ahorita en disponibilidad para poderse aplicar en toda la República Mexicana. La que sigue, por favor. Ya voy a terminar. Y el gran tema que hoy estábamos apuntando cuando llegó la vacuna a México, que fue la gran expectativa, que desde que no teníamos para conseguir refrigeradores de ultracongelación porque no había, bueno, pues las universidades, nuestra Universidad Autónoma del Estado de México ofreció varias, nuestro banco de tejidos, que fue la sede oficial de la vacuna para todo el estado, permitió disminuir un problema que pensábamos que no íbamos a poder tener la infraestructura. Y todo mundo quería la vacuna, y todo mundo queríamos vacunarnos, y todo mundo empezó a desorganizarse y en fin, toda la historia que ustedes ya saben. Finalmente, cuando la vacuna está creando mayor sensibilidad en la población mundial, y en México no es la excepción, hay artículos como el que estoy presentando ahorita, donde no toda la inmunidad y todo lo que se espera de la inmunidad en rebaño
va a ser la salvación y ya pasar a una etapa distinta de la enfermedad como lo sucedió en su momento con la influenza. No quiero ser pesimista, pero hay más artículos que están diciendo que mientras no tengamos, y esta es una escena de Israel, y que es uno de los países, no es que es el país que más vacunación tiene de su población, y que se permitan estas aglomeraciones que aquí, pues no estamos en Israel, pero esto es Tepito, aquí en México, y algunos mercados que tenemos también aquí en el Estado de México y en otras partes de la República, y que la gente utilice cubrebocas y otros no, y que hay estas aglomeraciones, va a ser muy difícil encontrar que se tenga la inmunidad esperada. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, países que nos llevan mucha ventaja, aquí no está México, por supuesto, en cuanto a una totalmente inequidad en la distribución de las vacunas. Recuerden que los países más ricos empezaron a acaparar la vacuna y posteriormente se tuvieron que hacer muchas maniobras para gestión, sobre todo de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, para que la vacuna llegara a México. Pero aquí está el que Israel lleve el primer lugar de vacunación, le sigue el Reino Unido, Estados Unidos, Serbia, Brasil, India, Jordania y Sudáfrica. México, pues bueno, vamos bastante más abajo. La que sigue, por favor. Que llegan las vacunas, que se hace una gran expectación, que mientras hay planes de implementación de vacunas, pues los obstáculos se ven en todo el país, porque tenemos un país muy heterogéneo y donde definitivamente, bueno, la dificultad técnica de poder llevar la vacuna a toda la población se hace cada vez más difícil, y mientras más sea numeroso el grupo de edad que tenemos que vacunar, mayor dificultad vamos a tener para que la vacuna llegue hasta su destino final. La que sigue. Por lo tanto, en este artículo hay controversias de la vacunación y menciona de 5 razones por que la inmunidad colectiva al COVID, pues no que sea imposible, pero la ven muy difícil. Primero, la incertidumbre relacionada con la claridad de que las vacunas previenen la transmisión. La implementación de que la vacuna es desigual, ya comentada. Nuevas variantes que cambian la educación de inmunidad colectiva. La inmunidad puede no durar para siempre, porque todavía no hay estudios fase 4 que determinen si es un año, si son meses, si va a ser más tiempo. Y para ello se necesita tener estudios de fase 4 que se están desarrollando, pero que por el momento no son concluyentes porque no han terminado. Que las variantes pueden cambiar de acuerdo al comportamiento humano, de acuerdo al panorama epidemiológico de cada estado, de cada municipio, estado y país, y que todo esto determinará, sin duda alguna, temas controversiales en cuanto a la enfermedad se refiere, si vamos a seguir acostumbrándonos a vivir con ella o si sí vamos a ver al final del camino una luz que nos permita regresar a nuestra vida habitual. Yo lo veo muy difícil. La que sigue, por favor. Aquí, en estas últimas diapositivas, vemos cómo, por ejemplo, las dosis administradas por país, pues bueno, Estados Unidos, China, la Comunidad Económica Europea, India, el Reino Unido, Brasil, y pues bueno, aquí el país latinoamericano que más se acerca es Chile, pero como vemos, México tampoco aparece. Luego entonces, aspirar a que nosotros podamos tener próximamente una inmunidad en rebaño por ese 70-75% de la población, todavía estamos un poquito lejos. La que sigue. Aquí en América Latina, vean ustedes el lugar que tiene México, ¿verdad? Estamos exactamente como que a la mitad de la curva. Está Chile, está República Dominicana, Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil, Costa Rica y México. Entonces, bueno, no es ser pesimista, se está haciendo un gran esfuerzo por nuestro gobierno federal, un gran esfuerzo por nuestro gobierno estatal, pero pues somos muchos y entonces aquí pues se trata de que todos estemos colaborando para organizarnos y lograr el objetivo final. La que sigue, por favor. En estos cuadros estamos hablando de lo más destacado que hay de las vacunas y que forma un poquito repetitiva la de Moderna, que es por supuesto un R mensajero, que son 2 dosis, que se almacena entre menos 25 y 15 grados, que obviamente en casos severos ayuda para prevenir esto al 100%, que tiene una eficacia del 94.1 y que está aprobada en esos países. Así tenemos la de Pfizer, que igualmente es un RNA mensajero, que son 2 dosis, que se tiene que esperar 21 días o hasta 42 para poderse aplicar la segunda dosis, que esta sí requiere de una refrigeración de menos 80, menos 60, que ofrece una eficacia contra casos severos del 88.9, pero tiene una eficacia general del 94.6
y los países. Johnson & Johnson, que no ha llegado a México, pero que seguramente llegará, que también requiere de una refrigeración especial, es una sola dosis. La de AstraZeneca, que tiene una refrigeración más amigable, de menos 2 a 8 grados, que es la convencional para cualquier vacuna, que son 2 dosis, pero que tenemos ahorita un problema de desabasto, pero que su eficacia global es del 70.4, la que sigue. Tenemos otras vacunas como es la Novavax, la CureVax de Glaxo, que está en desarrollo y que también igualmente entrará a México próximamente, la rusa, que es obviamente la de Sputnik, con un 100% y 91% de eficacia global, la china, que es la de Sinovac, que también ya se está distribuyendo en nuestro propio Estado de México, y finalmente la de Sinopharm, que también es china, pero con una capacidad, por supuesto, menor que las que se estaban poniendo con anterioridad. La siguiente nos habla sobre la efectividad en un cuadro que también encontramos de manera importante, en donde, por ejemplo, Pfizer 95, Moderna 94, Sputnik 91.6, Novavax 89, AstraZeneca 82, Sinopharma 79, Johnson & Johnson 72 y Sinovac, la China, del 50%. Los datos, como les dije al principio de mi plática, van a ir cambiando y son motivo donde los expertos, que son mayormente los infectólogos, pero todos los que nos dedicamos a la salud, estamos revisando constantemente y las publicaciones que salen, esta es del 27 de febrero del 2021, o sea, no es tan antigua, pero seguramente a lo mejor mañana o en los próximos días aparecerá otra. ¿Por qué? Porque pues, las mediciones de efectividad y eficiencia se miden cada día y pues todas las vacunas están hablando de que sí son las mejores. Lo cierto es de que esto pues solamente los que nos debe de servir es para estar revisando constantemente las revisiones periódicas de bibliografía que se tienen y que esto nos permitirá tomar mejores decisiones y seguir pendientes, como ya a alguien por ahí se le ocurrió, de que tal vez podrían ser intercambiables. Hasta ahorita ningún fabricante se atreve a decir tal situación. Y finalmente, lo que también ha sido motivo también de mucha consulta y qué pasa si yo solamente me pongo una vacuna y no ha llegado, cuánto me protege. En esta pequeña gráfica de un artículo, la que sigue, y es la última, viene la efectividad de vacunas con una sola dosis, en donde por supuesto se divide en 3 grandes grupos, que es la de protección de hospitalización, la de protección de síntomas severos y la de la protección de hospitalización en diferentes tiempos, que son 3 semanas, 4 semanas y 2 semanas o más. Las vacunas son 2 solamente las que se están analizando, que es la de AstraZeneca y la de Pfizer, en donde vemos que la cero conversión en este tipo de semanas nos permite tener y alcanzar en algunas de ellas una pues cantidad importante, que eso es un consuelo para todos los que se han puesto vacuna de AstraZeneca y que tienen ya más de 42 días esperando la segunda dosis que no ha llegado. Bueno, el consuelo que queda, que esto sí es medible y se ha hecho en diversos países de Inglaterra, en Inglaterra, en Escocia y por supuesto por un laboratorio que es el Bristol también en Inglaterra, que permita tener a quienes se la pusieron tener la confianza de que por lo menos esta primera dosis no les dio un bajo porcentaje de cobertura. Esto, insisto, es con el afán de que no se desesperen, que según los artículos recientes, la vacuna se puede poner como segunda dosis pasado este tiempo, y si no, se puede intentar vacunar a la persona con otra vacuna, sí, pero hay que dejar pasar por lo menos un mes entre la última dosis para poder reiniciar con una nueva vacuna, llámese Pfizer, pues para poder tener las dosis que corresponden. Dejamos 45 minutos de exposición y si hubiera alguna pregunta, pues si me lo permite, doctora Betty Archundia, pues de mi parte sería todo, la que sigue. Muchísimas gracias, traté de ser de algo muy resumido, pero con toda la mejor intención de provocar con ello conciencia, pero sobre todo de darme la oportunidad de regresar a la academia, pues con este tema tan importante que es para todos y cada uno de los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aranza, por esta brillante participación. Y sí, ya tenemos muchas dudas en nuestro chat. Y antes que nada, felicitaciones también para usted por esta excelente sesión.
Nos preguntan si con las reinfecciones se deberá esperar la fase 4. Sí, definitivamente hay alrededor de la revisión que yo hice, hay algunos estudios en México que se están haciendo, sobre todo en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde estas posibilidades de reinfección están siendo motivo para poder evaluar cuándo va a ser posible la seroconversión protectora y poder indicar los tiempos que de estos resultados emanen, si podría ser entre 8 meses y 12 meses. No apuestan a más, pero todavía no se publican, están en evaluación estadística. Muy bien. Gracias al doctor Pérez por la pregunta. También otra pregunta, doctora, y también felicitaciones. Nos preguntan cuánto tiempo después de la aplicación de la segunda dosis podemos considerar que se ha generado la inmunidad máxima. Ajá, en 3 semanas. Varía de cada vacuna, pero es un promedio de 2 a 3 semanas. Con la segunda dosis alcanza el ACME. La mayor parte de las vacunas alcanzan su mayor porcentaje de seroconversión con la primera dosis. No se diga con aquellas vacunas que son de solamente una dosis, bueno, pues estas alcanzan entre la cuarta y quinta semana su ACME para su seroconversión. Ok, muchas gracias. El doctor Francisco Gerardo Baños, también a quien agradezco su presencia a Gracias, esta doctor. sesión, también lo felicitan y nos preguntan si recibió la vacuna Pfizer y le aplican otra vacuna segunda dosis, ¿hay reacciones? Bueno, esto ya no los había comentado, pero nuevamente. Sí, se puso, la mayor parte de los efectos serios adversos son leves. Acuérdense que, bueno, están clasificados entre leves, moderados y severos. La mayor parte de la población que se vacuna con la vacuna Pfizer, que es la pregunta específica, la mayor manifestación es dolor en el sitio de la aplicación, segundo, fiebre, tercero, dolor en todo el brazo, cuarto, ataque al estado general, y ya después vienen los síntomas moderados, que son desde una reacción de urticaria, de alergia, con antecedentes y que tienen que ser motivo de manejo específico, hasta, bueno, pues la más grave, que es el shock anafiláctico. En las primeras experiencias que tuvimos aquí en el Estado de México, tuvimos algunos serios efectos adversos en 2 pacientes que fueron precisamente personal de salud del ICEMIN y que tuvieron que ser hospitalizadas. Afortunadamente, bueno, pues por ser en una de ellas una sintomatología de mielitis transversa, se concentraron estas pacientes prácticamente en el Instituto Nacional de Neurología, donde se les hizo todo el protocolo de estudio, porque esto era un efecto serio adverso que incluso amenazaba en el principio de la vacunación en México con suspender la vacuna. Por lo tanto, fue una mielitis transversa de rápida evolución, se protocolizó, y tanto una persona de salud de la Ciudad de México como otra de nuestro Estado de México evolucionaron hacia la mejoría. En el caso del otro paciente que se registró, se hospitalizó en el centro médico del ICEMIM y afortunadamente no requirió de mayor manejo, y también hubo una involución de los síntomas alrededor de las 72 o más horas de iniciado el esquema. Ok, muchas gracias, doctor. También nos pregunta la doctora María Isabel Martínez si se está haciendo algún protocolo de seguimiento para evaluación post-vacunación, si se realiza conteo de antígenos post-vacunales. Solamente, como mencioné, como son estudios que sí se requirieron de una infraestructura, sobre todo de laboratorio más específica, como pues un laboratorio de biología molecular, en el Estado de México no, pero sí se están haciendo en el INER y en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Pediatría. Ok, muchas gracias. También nos pregunta la doctora Estela Solórzano, ¿cuántas dosis debe recibir una persona que ya padeció COVID-19? Muy buena pregunta, Estelita. También igual mucho gusto escucharte por este medio, de muchos años que no nos veíamos. Aquí el tema de una persona que padeció de COVID y que se quiera vacunar, tiene que pasarse por lo menos 30 días después de haberse determinado la negatividad de su prueba PCR para poder recibir la vacuna. Porque acuérdense que por la mutación que está teniendo, bueno, todavía no hay estudios concluyentes, pero se está viendo que algunas de las vacunas sí están protegiendo contra los virus mutantes o los virus emergentes. Entonces sí se recomienda la vacunación a pesar de haber padecido COVID. Muchas gracias. El doctor Francisco Fernández
¿La inmunidad post-COVID deja anticuerpos? ¿Estos se incrementarían con la primera dosis de cualquier vacuna? ¿Equivaldría a una segunda dosis? Sí, no sería equivalente. O sea, la persona que se ha visto que padeció COVID y que vuelve a tener susceptibilidad de poderse infectar, sí tiene una mayor seroconversión en cuanto a velocidad de producción de anticuerpos, pero todo depende del virus contagiante. Sabemos ya hoy día que no todas las cepas virales son las mismas para los diferentes pacientes por las mutaciones mismas. Entonces, en la gran mayoría sí hay un incremento importante de anticuerpos circulantes, pero todavía no tenemos una capacidad tecnológica como para que a todos los pacientes que les haya dado COVID se les haya podido medir qué tipo de antígenos son los que realmente se elevaron. Por eso, pues sería un poco aventurado decirlo, pero en teoría sí existe esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias. La doctora María del Carmen Perales, si se tiene conocimiento, si habrá vacunación anual. Son especulaciones porque todavía no hay estudios fase 4 concluyentes, ni siquiera los que empezaron en la primera etapa de la vacunación, que fue, insisto, el INER y nutrición, pero sí ha habido preliminares para hablar de que los cortes que están haciendo de los diferentes estudios importantes en México y en el mundo establecen entre 8 meses y un año, que es hasta ahorita donde se lleva el tiempo, pero seguramente que esto va a ser muy importante cuando se publique, pero cuando haya series más completas que permitan hacer las aseveraciones de esta revacunación. Muy bien, muchas gracias. El doctor Eduardo Rafael Barreto nos pregunta, ¿cuál vacuna recomendaría a una persona que tiene antecedentes de anafilaxia con medicamentos? Híjole, muy buena pregunta. Pues que aquí es un albur, porque pues precisamente si recordamos todas las vacunas y cualquier estudio de investigación que tiene un estudio fase 4, en el estudio fase 4 es donde ya se aplica por diferentes motivos una vacuna en donde intervienen los factores de tipo racial, los de factores de tipo alimenticio, y entonces cuando un país va a autorizar una vacuna es porque ya tenemos esos antecedentes en México, por hablar de México. Si la vacuna se tienen estudios en población anglosajona o en población oriental, bueno, pues a lo mejor a los chinos o a lo mejor a los anglosajones no les da o les da más alguna reacción anafiláctica por factores genéticos. A lo mejor a nuestra raza de bronce no tanto, pero eso solamente es demostrable en estudios fase 4. Al no haber estudios fase 4, yo no me atrevería a recomendar una vacuna, ninguna de las 6 que hay ahorita disponibles, para ver. La recomendación universal es de que debe de haber en todos los centros de aplicación, que ahí está el manual, que yo lo dije de manera muy breve, una zona de registro, una zona de vacunación, una zona de vigilancia de los efectos serios adversos inmediatos, y eso es obligado y son de 30 minutos, solamente que alguien se avienta a decir de 15, pues porque hay muchísima gente esperando, pero eso es obligado porque es ahí donde vamos a encontrar la experiencia y las reacciones propiamente dichas. Que sí se sabe que una persona que tiene antecedentes de atopia o que tiene antecedentes de alergia severa, pues que hay que tener más cuidado y tener el carro rojo y tener todos los medicamentos para revertir la reacción, pues eso solamente se va a escribir con la experiencia de la vacunación masiva. Pero no recomendaría ninguno. Mejor yo recomendaría que los vigilen y que después sigan vigilándolos a las 24, a las 48 y máximo a las 72 horas, preguntándole todos los días a la gente qué reacciones tuvo. Ok, muchas gracias. También nos pregunta el doctor Jesús Pérez Hernández, en pacientes que presentaron reacciones a la primera dosis de la vacuna como edema, cefalea intensa, entre otras, ¿se puede aplicar la segunda dosis? Sí, pero con mayor vigilancia. La posibilidad de que presente las mismas o mayor severidad de las reacciones, de eso sí se sabe que habrá que tener más cuidado. Si tiene antecedentes, hacer una buena historia clínica y hay antecedentes de alergia, no solamente a esta vacuna, sino a algún medicamento, algún alimento, la verdad es de que es de evaluarse dependiendo sus comorbilidades, su edad y otras cosas. El hecho de decir que nada más se le aplica una vacuna, ya vimos que hay una importante seroconversión en algunas de ellas y pues ya no tener más riesgo de que pueda tener complicaciones. Gran tema. Okay, muchas gracias. El doctor Oscar Contreras nos pregunta, lo felicita también, nos pregunta Gracias. si se aplica la primera dosis, si se contrae COVID, ¿cuánto tiempo después se aplica la segunda dosis? Híjole, ahí sí me agarró en curva mi doctor.
El doctor Becerril Plata, por ahí lo vi, si me quiere ayudar, pero la verdad, sinceramente, no me atrevería yo a responder. Lo que sé que sí se puede vacunar una persona y se ha podido infectar, hasta ahorita, que yo sepa, no ha habido una recomendación de cuándo es cuando se le podía poner la segunda dosis. Pero no sé si alguien del auditorio pudiera auxiliarme, pero no me atrevería a responder. Una disculpa. Ok, no sé si alguno de nuestros infectólogos que estén presentes quiera tomar la palabra a esta interesante pregunta. El doctor Becerril. Esta fue de un fellow. Sí, ¿verdad? Sí, Muy interesantes preguntas. No sé, es que sí, sí, yo verdaderamente. Muchas gracias. vi al doctor Becerril por ahí, pero no Yo sé si también lo vi. Uh-huh. quiera comentar. Vamos a seguir porque tiene todavía Sí, sí, muchas sí. preguntas, doctor. Sí. Nos preguntan también si a un usuario al cual se le aplica la vacuna contra COVID-19 presenta es moderado con sintomatología muy similar como si tuviera COVID, ¿se debe tratar como enfermedad o solo sintomático? Solamente sintomático. Sí, solamente sintomático. Digo, no hay casos demostrados en donde el paciente tenía la incubación del virus y además en ese momento pues, se aplicó la vacuna porque aparentemente estaba sintomático. Entonces, sí, solamente son sintomáticos. A final de cuentas puede darse un caso, pero la enfermedad va a tener una evolución natural y bueno, de ahí es donde ya con una prueba y con sintomatología, pues siempre la clínica prevalecerá sobre todo lo demás. Ok, muchas gracias. La doctora Silvia Arriola nos pregunta si se puede vacunar a un paciente que tuvo reacción anafiláctica con una vacuna versus alergia. La recomendación es de que si presentó un ESAVI severo, como es esta, una reacción anafiláctica, lo ideal es de que no se vacune, porque la mayor parte de las vacunas van a tener la misma respuesta. Uh-huh. El doctor Víctor Torres nos pregunta si, ¿qué información hay vacunación COVID-19 con vacunas simultáneas? Vacunas simultáneas, es decir, con una vacuna, no sé, por ejemplo, de sarampión, peras y rubiola. Sí, si esa es la pregunta, Vic, no hay ahorita ninguna experiencia. Habitualmente lo que se recomienda es de que para que no haya competencia inmunológica, se deje pasar un lapso aproximadamente de 30 días entre la aplicación de una vacuna de la Cartilla Nacional de Vacunación con esta nueva vacuna. Ok, muchas gracias. También nos pregunta el doctor Luis Ulises, si ya padeció COVID y la primera dosis le causa muchos efectos secundarios, ¿la segunda dosis se le podrá aplicar le podrá dar más problemas? Perdón. Sí, en teoría sí. O sea, no hay evidencias de que una persona que tuvo unas reacciones serias adversas de la vacuna primera dosis no la va a presentar en la segunda. Siempre hay que tener mucha cautela, se le puede aplicar, pero la vigilancia tiene que ser más estrecha y no hay todavía datos concluyentes, pero en teoría sí va a haber una respuesta similar o más severa con la segunda dosis. Ok, muchas gracias. También nos preguntan si, bueno, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para las diferentes reacciones por la vacuna? Bueno, fundamentalmente, pues bueno, que van desde la antihistamínicos, ¿verdad? De forma parenteral hasta pues la adrenalina misma, ¿no? Porque eso debe de haber en todos los puestos de vacunación un carro rojo. Eso es obligado, 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 porque depende de la respuesta del efecto serio adverso, pues bueno, lo que te tiene que tener como manifestación. En el caso de las dos severas que tuvimos de dos doctoras, que por cierto eran doctoras, eran las dos mujeres, no presentaron una reacción anafiláctica, pero sí empezaron a presentar en las primeras horas sintomatología de adormecimiento de miembros inferiores y que llegó a sospecharse de una mielitis transversa de rápida evolución. En este caso, pues esteroides. Ahí por ejemplo, la adrenalina no tuvo nada que ver, pero sí es diferente a cuando hay dificultad respiratoria, lo que se presenta en un choque anafiláctico. Entonces, todo depende de los manuales de operación para las diferentes reacciones, estar siempre con el carro rojo completo y con gente que sepa, obviamente, manejar estas emergencias. Ok, muchas gracias. La doctora Isabel Jiménez nos pregunta, cuando desarrollaste COVID-19 hay una pérdida de peso y te vacunaron y hubo reacción, ¿pudo haber sido por el estado de salud? Cuando desarrollaste COVID y hay una baja de peso por la enfermedad y te vacunaron y hubo reacción, puede ser, ha sido por el estado de salud. Pues bueno, sabemos que cuando una persona le da COVID, pues bueno, por supuesto hay una inmunodepresión y que esa inmunodepresión
que es general a todas las inmunoglobulinas, pues va a tener tal vez un efecto en el momento de la reacción de la vacuna, pero en teoría no debe de ser más allá de lo normal. Si no, pues bueno, sí, igual como cualquier otro padecimiento de inmunosupresión, manejarlo con mucho cuidado. Ok, muchas gracias. El doctor Víctor Torres nos pregunta por lo de la pregunta anterior, que se refería a influenza o neumococo para adultos mayores. Sí, pues hasta el momento pues ya sabemos que la campaña de vacunación, afortunadamente, esta es una respuesta y perdón, Vic, me salgo por la tangente, pero recordar que la vacuna de la influenza no se aplica o no se recomienda aplicar en cualquier época del año, sino simplemente en la etapa invernal. Y justamente pues ya pasamos la temporada invernal y estamos en plena fase de COVID, por lo tanto entonces no debe de haber competencia inmunológica porque ahorita no estaríamos recomendando vacunarse a la gente, a nadie, contra influenza. Lo ideal sería de que al no haber una experiencia de fase 4 de la vacuna contra COVID, lo ideal es de que no compita con ninguna otra vacuna. En el caso de neumococo, bueno, pues salvo que tenga una necesidad muy imperiosa por tener una neumopatía crónica, pues igualmente la recomendación sería diferirla por lo menos a 30 días para que no haya competencia y tampoco haya sesgos de la información en cuanto a una reacción por competencia. Ok, muchas gracias. También nos vuelven a preguntar el doctor Pérez Hernández, si un paciente tuvo COVID-19 y hay reinfección, ¿no hay competencia inmunológica secundaria a la infección o es por las variantes? Es por las variantes. Totalmente, porque pues, eso se está aprendiendo últimamente, que el virus tiene una capacidad mutante muy alta, más que la que tiene el virus de la influenza, y por lo tanto, bueno, pues la severidad del mismo hace que las reacciones puedan ser más que una competencia, virus que se potencializan y que causan efectos más severos en la persona. Okay. Y parece que el doctor Becerril ya está para contestar, nada más que Qué bueno. Me pregunta Que sí le exactamente podríamos, cuál fue la pregunta. exactamente, que si me repite la pregunta, ¿no? Pues Sí, estoy buscándola. yo también, ¿cuál fue la de Becerril? A ver, Ya ves, Robert, ¿para qué te conectaste no, tan tarde? ahorita la busco. Sí. Hay otra pregunta, doctor. La doctora, ay, es que nos están lloviendo ahora sí. Dice, actualmente se están corriendo estudios para vacunación en adolescentes menores de 16 años. Si Sí, hay, ¿en qué fase están? sí, están en la fase 2 y algunos en fase 3, pero no en México, sino en Estados Unidos. Pero sí ya se están corriendo. Esto considerar porque el grupo de edad más afectado era el adulto, por razones que también igualmente al principio eran desconocidas a los niños, no encontramos y lo vimos en México, en todos los hospitales pediátricos, por supuesto que hubo niños que se contagiaron con virus COVID, pero fue la menor causa y que esto pues no requirieron de mucha severidad para su manejo como pasó en el grupo de los adultos, tanto jóvenes como adultos mayores. Ok, ya tengo la pregunta. No sé si el doctor Becerril o alguien más nos puede apoyar. Nos preguntaban que si se aplica la primera dosis y se contrae COVID, ¿cuánto tiempo después se aplica la segunda dosis? Ujú. Esa es Sí, ahí sí me declaré incompetente, doctor Becerril, si me ayudas. no sé si alguien más, no sé si alguien nos puede apoyar con la pregunta. Si no, Y mientras, si no, pues yo la consulto con los claro. expertos del doctor Reyes Terán, que es el director general de los Institutos Nacionales de Salud. Mañana yo le pregunto y pues a través de su registro, doctora, pues le doy la respuesta porque eso yo creo que va a ser de mucha importancia conocerla para todos. Sí, el doctor Becerril nos contesta aquí en el chat que se recomienda que deben ser más de 30 días. Ujú. Ok, sí. No estaba seguro, pero sí, creo que esa es la razón. Ah, sí, así es. Y hay más preguntas. La doctora Ivette Díaz. Si hay casos ya reportados de embarazadas con COVID en el Estado de México con complicaciones que requirieron hospitalización y algunas han fallecido, aunque aún está en protocolo de estudio en otros países, ¿sería relevante ya iniciar una prevención para vacunarlas? ¿Qué se ha planteado? ¿Se les ha negado vacunarlas aquí en el Estado de México? Sí, efectivamente, tanto en el Hospital de la Mujer que está en el IMIEM, la doctora Mónica Pérez Santín, que no sé si esté conectada, pero que ha sido muy entusiasta en este gran tema, pugnaba precisamente porque, pues bueno, el número de pacientes embarazadas en diferentes etapas del embarazo incrementó de manera importante, sobre todo en el mes de enero,
el número de ingresos y también desgraciadamente muchas de estas mamacitas ya no pudieron contarlo. También igualmente en el Hospital Mónica Pretelini, bueno, las estadísticas que a mí me tuve la oportunidad de escuchar de parte del Instituto Nacional de Perinatología, hablaban de la emergencia de hacer en México un estudio para recomendar la vacunación en mujeres embarazadas. Al principio incluso se recomendó que no pasaba nada porque igual que la lactancia materna, podía darse lactancia materna en mamás que tuvieran COVID y que pudieran tener a sus hijos lactando. Bueno, había mucha incertidumbre, pero no había suficiente bibliografía para poder recomendar ello. En algunos casos que se vacunaron, empezó a haber prohibición por parte de los fabricantes de la vacuna, por lo que sí se recomendaron esos estudios. Aquí en el Instituto Nacional de Perinatología sí se están haciendo y creo que sí van a ser concluyentes para más o menos un mes. El doctor Arturo Cardona constantemente está mencionando esto en el chat que existe del Comité Interinstitucional para lo que es el manejo de COVID en mujeres embarazadas. Pero aquí en el Estado de México sí, y se fue en incremento importantísimo al grado de que, insisto, en estos dos hospitales, pero también en algunos otros del Estado, se tienen conocimiento de casos de mujeres embarazadas infectadas y algunas de ellas que han fallecido. Ok, muchas gracias. Y está con nosotros la doctora Mónica Pérez Santín. No sé si quiere hacer algún comentario, doctora. Adelante. No, es que hay que activar su micrófono. Sí, ya estoy aquí, Betty, gracias. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, se ha tenido se han tenido casos de mujeres embarazadas, obviamente con COVID, tanto en la etapa gestacional como al término del embarazo. Sin embargo, como la solicitud de los servicios de salud durante esta pandemia se ha visto solamente requeridos en la emergencia, tenemos mujeres embarazadas que ya en su etapa final es cuando solicitan la atención. Nosotros implementamos un tamizaje para que a toda mujer embarazada que ingresaba a nuestro hospital se le pudiera hacer una prueba rápida, ¿sí? Con el apoyo del ISEM, en especial con la gestión del doctor Aranza, él nos facilitó todas las pruebas que se requirieran para poder hacer las pruebas de tamizaje. A todas nuestras pacientes, aún asintomáticas, se les hizo la prueba. Entonces, la regla de oro era, todas son COVID hasta no demostrar lo contrario por el índice de casos positivos que existían. Muchas de estas mujeres que se ingresaron, obviamente se aislaron y se manejaron con la prueba positiva para COVID. Algunas de ellas evolucionaron hacia insuficiencia respiratoria grave, sobre todo cuando tenían comorbilidades, como ya conocemos, la emergencia obstétrica, los sangrados, la preeclampsia, la eclampsia y sobre todo el común denominador también fue que las mujeres se agravaban más cuando tenían alguna de estas otras patologías. En general, tuvimos también pacientes recién nacidos con COVID, pacientes positivos con COVID. Se hacía la toma de muestras tanto al recién nacido como a la madre. Se tomaban muestras del cordón umbilical, de la placenta, del hisopado nasal normalmente, y se tomaban muestras también al recién nacido. Aproximadamente en la cuarta parte de los pacientes que fueron atendidos y que fueron recibidos, los neonatos también tenían COVID, ¿sí? El común denominador del paciente recién nacido es insuficiencia respiratoria, generalmente no tan grave como en la madre, ¿sí? Tuvimos defunciones, normalmente las defunciones de las madres en años previos, el Hospital de la Mujer tenía una muerte materna. En el mes de enero y febrero tuvimos 8 muertes maternas. Entonces, con esto les quiero decir que las mujeres embarazadas, claro que sí, se contagian, son factores que agravan la mortalidad y la morbimortalidad de la paciente embarazada. Y te puedo decir que también, en particular, hay muchas mujeres que eran en la etapa gestacional, y esas mujeres con etapa gestacional, aunque tuvieron COVID, si se mantuvieron con apoyo ventilatorio y eso, no era una determinante de un embarazo pretérmino, ¿eh?
O sea, no fue una determinante de prematurez. Sin embargo, cuando sí era ya al final de la gestación, sí era una comorbilidad importante tanto para la madre como para el niño. Y la experiencia que hemos tenido nosotros en el puesto de vacunación, porque el Hospital del Niño es un puesto de vacunación a todo el personal de salud, es que mucho del personal, aún las mujeres embarazadas, solicitan la vacuna. Entonces, aunque en realidad no está autorizada, se les hacía que firmaran una responsiva y que presentaran una nota médica en la cual ellas solicitaban o su ginecólogo solicitaba que el personal de salud que estaba embarazado pidiera de voluntad propia. Ya, yo creo que posteriormente, pues ya tendremos que estudiar estos casos que no fueron pocos, o sea, sí se vacunaron a mujeres embarazadas a petición personal y no tuvimos ningún adverso de manera inmediata durante la vacunación y pues ahora tendremos que hacer un estudio prospectivo para ver qué pasa con esos embarazos de esas mujeres que recibieron su vacunación. Es lo que yo podría aportar, Betty. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por el comentario. Y también ya vi que está el doctor Coria. Doctor, muchas gracias también por acompañarnos y le cedo la palabra, doctor, si nos puede ayudar con la pregunta, nada más si nos hace favor de activar su micrófono. Listo. Muchas gracias. Sí, hace rato quería activar el micrófono. De hecho, yo fui el que puse que estaba distraído porque estaba aquí chateando unas cosas con mi amigo Abraham Jalil y ya no escuché la pregunta, pero bueno, ya vi que ya contestaron por ahí. Si yo me pongo la primera vacuna y después me da COVID, lo más seguro es que pasa lo mismo que con influenza. Estaba incubando la enfermedad y la vacuna no me protegió, ¿sí? Porque se supone que la elevación de títulos protectores sucede más o menos entre la segunda a la cuarta semana, ¿sí? Eso está bien documentado en varios artículos que hay al respecto, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con todas las vacunas? Empiezan la elevación de los títulos a partir de la segunda semana. Pero ¿qué pasa si yo me quiero aplicar la segunda dosis? ¿Sí? Si yo me quiero aplicar la segunda dosis, tendría que esperar exactamente el tiempo que es el recomendado de 90 días para en un momento dado ponerme la segunda dosis. No puede ser tan inmediato porque ya me dio COVID y va a depender si me dio un COVID moderado, grave o severo. Porque si me dio un cuadro moderado, grave, tengo que esperar 90 días. Si me dio un cuadro severo, tendría que esperar hasta que no tuviera ningún síntoma respiratorio. Y eso incluye desde el sentir la sensación de sibilancias o que tenga realmente broncoespasmo o incluso una tos, ¿sí? Y en los cuadros respiratorios la tos es lo último que se quita y lamentablemente, pues bueno, esa es la cuestión. Hay muchas situaciones, como decía el doctor que presentó la charla, que felicito por la presentación de la charla, en cuanto a muchas fake news, pero hay muchas cosas que seguimos en el limbo en cuanto a vacunas, ¿sí? No quiero sonar antivacunas porque cuando yo expongo algo así, me dicen, ¿eres antivacunas? Le digo, no, espérate, yo tengo 2 libros de vacunas y no soy antivacunas. Pero ¿qué tenemos ahorita en contra de querer vacunar masivamente? Hay muchas preguntas sin responder, ¿sí? Hablaban de que la prioridad, ya pasó la prioridad para los médicos de primera línea y después siguen los demás personajes de los que son inmunocomprometidos, diabéticos, asmáticos, sobrepeso. ¿Qué experiencia hemos aprendido con las vacunas que ya conocemos? Hepatitis B. O ponemos el ejemplo de los antibióticos,
¿sí? Hay reglas que yo no le puedo dar la misma dosis a un paciente que está con buena nutrición o que no tiene un sobrepeso elevado, ¿sí? A un paciente que tiene sobrepeso. Un paciente con sobrepeso tengo que incrementarle la dosis porque no le va a hacer efecto la dosis estándar que estamos acostumbrados. Un neonato prematuro limítrofe, ¿sí? O un prematuro extremo, la dosis de los antibióticos también varía. Pero bueno, estás hablando de antibióticos. ¿Qué pasa con vacuna de hepatitis B? Vacuna de hepatitis B en los pacientes oncológicos y en los pacientes obesos e incluso en los pacientes por demás sanos. No quiero asustarlos, pero si alguno de ustedes ya se vacunó contra hepatitis B, que lo más seguro es que sí, y de repente se hace titulaciones para hepatitis B y resulta que tiene 0, es porque probablemente necesitaba una tercera dosis. Otro esquema de hepatitis B, eso se vio hace muchos años. Eso lo aprendimos hace muchos años. ¿Qué pasa en el paciente inmunocomprometido? Siempre requiere una dosis más elevada o una tercera o hasta cuarta dosis. Y es algo que no sabemos todavía. Entonces, vacunar a este tipo de pacientes, ¿sí? Pues es también jugarnos un volado de decir, ya los vacuné, ya le puse 2 dosis. Y al mes me regresa con si es un paciente pediátrico, oncológico, ¿sí? O es un paciente con sobrepeso u obeso pediátrico, me regresa con un MISC, un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, pero lo vacuné, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ellos su capacidad de respuesta inmunológica no es basta para poder generar rápido una creación de anticuerpos y entonces no hemos estudiado ellos todavía. Lo que comentaba la doctora ahorita y me parece muy interesante y ojalá lo puedan llevar a cabo o lo hayan hecho en los hospitales que vacunaron a embarazadas, es tenerlas captivas para ver qué va a pasar con sus productos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus productos? Ese sería un estudio muy interesante, ¿sí? Y bueno, pues ahorita, dentro de todas las vacunas que hay, otra cosa que también nos debe tener pendientes, ¿sí? Pues es que coronavirus está cambiando prácticamente, hace 15 mutaciones puntuales en 24 horas, ¿sí? Y hace más de 68 a 120 mutaciones en un año, ¿sí? Y cada mutación es una mutación y una mutación, ¿sí? Afortunadamente no todas son graves. Gracias a esas mutaciones también tenemos que esperar, porque es otra cosa que también tenemos que considerar y a la que le hemos apostado muchos, es la inmunidad de rebaño, porque hay un efecto que se llama el peaje biológico. ¿Qué es esto del peaje biológico? Es exactamente la mutación que el virus sufre o padece en cada uno de los que se enferman de COVID, que puede ser una mutación más infectiva, más grave, o puede ser una disminución de la infectividad del virus, y si yo transmito un virus mutado que es menos infectivo, eso me va a ayudar a la inmunidad de rebaño. Entonces, pues hay que trabajar con las dos situaciones, la aplicación de las vacunas, que hasta ahorita, pues lamentablemente nadie podemos decir y echar las campanas al vuelo, que tenemos una vacuna 100% eficaz y 100% efectiva, ¿sí? Y pues esperar que pues termine esa fase 4 que decía el doctor que hizo la presentación, que es prácticamente la fase más importante. Es la fase de evaluación de los efectos adversos de las vacunas. Y eso es lo que todavía nos hace falta conocer y es donde vamos a saber cuál de todas esas 200 vacunas o de las 15 que ya tenemos disponibles pudieran en un momento dado ser la idónea, ¿sí? Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coria, por la intervención también a usted y por solucionar nuestras dudas.
Tenemos otra pregunta. También nos comenta la doctora María de Lourdes Martínez, que le gustaría saber cuánto tiempo se tardará la vacuna CanSino para que deje de estar en tercera fase. No, la vacuna CanSino ya está en tercera fase, más bien ya está autorizada por la COFEPRIS y la llegada de la misma, pues ya en algunas partes de la República ya se está aplicando. No sé si se refería aquí en el Estado de México. Pues es lo que nos pregunta. Sí. Bueno, tenemos otro comentario. No está el nombre. Nos mencionan que un compañero médico urgenciólogo de primera línea recibió Sí. la primera dosis de vacuna Pfizer. Una semana después presentó COVID-19. 6 semanas después de la primera dosis recibió la segunda dosis y no presentó ninguna reacción, afortunadamente. Es un comentario que nos hacen. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el comentario que acaba de hacer el doctor Coria, en donde en muchas ocasiones puede haber coincidido entre la incubación del virus y la aplicación de la vacuna, pero no atribuible a que le dio COVID por la vacuna. Eso sería muy importante enfatizarlo. Y pues después el tiempo esperado ya no hubo reacción. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, dicen que nos comenta el doctor Moisés Rivas que aprovechando que están conectados el doctor Aranza o alguien más que supiera, si de casualidad saben cuándo va a haber vacuna BCG y toxoide tetánico. Para el mes que viene. Ok. Sí, porque ha sido la pregunta que en sí ahorita, pues bueno, se dedicó a eso, pero había una producción mundial deficiente y pues por supuesto ya hay compromiso para que la vacuna se empiece a distribuir por Birmex y bueno, pues salvedad de que hay que esperar un poquito, pero ya es menos. Ok, muchas gracias, doctor. Y parece que son todas, no sé si alguna otra se me fue para que nos comenten, ya ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Le agradezco mucho, doctor Aranza, por la sesión, extraordinaria participación que tuvo con nosotros. Y pues aplauso también, reconocimiento a su trabajo. Y vamos a pasar ya a nuestra siguiente fase de la sesión. Tenemos ya la lectura de la minuta. Si nos pueden apoyar, Abraham, por favor. Y le cedo la palabra a la doctora Ana Berta Alcántara, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctor.